Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos muy preocupados por las circunstancias que están apareciendo como conflictivas para la ciudad de Quito. Nuestra urbe parece que ha tenido en las últimas horas de lluvias algunos impactos que nos preocupan y naturalmente las autoridades municipales, aparte de el señor Rivera, ojalá algún munícipe o edil que esté a cargo de la infraestructura de nuestra ciudad nos otorgue un informe real de los impactos que han provocado las últimas lluvias. Esto sí nos preocupa generalmente. Otro asunto que nos preocupa es el tema de qué es lo que en Washington Francisco Borja Ceballos, el embajador plenipotenciario de nuestro país ante la Unión Americana, ha logrado establecer en el vecino despacho, seguramente en esas enormes distancias que existen entre las oficinas de uno y otro, ha logrado alcanzar como información oficial, como conocimiento que tiene la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, que es la que ha pedido a la empresa Odebrecht. No sabemos si la pidió en Brasilia, no sabemos si la pidió en Washington, no sabemos si la pidió en cualquier otra ciudad, epicentro administrativo o epicentros administrativos de la empresa. ¿Qué es lo que ha alcanzado nuestro representante plenipotenciario en Washington? ¿Por qué en Washington? No mismo por la oficina de la Odebrecht, sino por la oficina de la Secretaría de Justicia. Allí, ¿qué le han dicho al señor embajador? Es lo que quisiéramos nosotros establecer. Porque si nuestro representante no conoce realmente de qué se acusa al gobierno ecuatoriano a través de sus diferentes funcionarios que eventualmente habrían recibido coimas, o sea, pagos por información de prohibida exhibición y que no hayan sido respetados las modalidades contractuales o que simple y llanamente se pagó a los funcionarios, especialmente en el área de recursos estratégicos. No hay que darse la vuelta, señores oyentes. Aquí nos debe un reporte importante quien está a cargo de los recursos estratégicos de nuestro país. Y ese es el actual vicepresidente de la República y candidato de repetición a la misma dignidad por votación ciudadana, es decir, el señor Glass. El señor Glass tiene que informar de esto. No informa, ese es otro cuento, pero el que tiene responsabilidad, al que le encargó los sectores estratégicos con decreto ejecutivo, el señor presidente de la República se llama Jorge Glass. Y él es nuestro vicepresidente, respetable para unos, no respetable para otros. Pero él es nuestro segundo mandatario y sobre él recaen todas las responsabilidades, incluso en el comportamiento administrativo del resto de los integrantes del gabinete ministerial en las diferentes secretarías de Estado o ministerios que han contratado con Odebrecht diferentes obras en los últimos tiempos. No le podemos de esto culpar a nadie. Peor a Pancho Borja. Lo que nos parece muy pobre como actitud del señor embajador
con todo el respeto por la amistad tan honda que tenemos de tantos años, es que le diga ayer a la Cámara, no a la Cámara, sino a la Asamblea Nacional y especialmente a la Comisión de Fiscalización que lidera la asambleísta, ahora bastante enferma, me dicen que está, María José Carrión. El embajador Borja le debe haber manifestado cómo fueron las circunstancias. A ver. Aquí están el economista Robalino. Tenga la bondad de contestarle. Muchas gracias. Bueno, por 25 minutos el señor embajador, que fuera convocado por la presidenta de la comisión, que ahora está enferma, ¿no es cierto?, relató las acciones que ha venido realizando en Washington para conocer las indagaciones que sobre este tema realiza el Departamento de Justicia. Lo que tenía que estar al día, Pancho, el señor embajador, es respecto a los resultados que obtuvo la Secretaría de Justicia, ¿no es cierto?, que obtuvo el Departamento de Justicia. Esta es la denominación que debemos utilizar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es decir, ¿qué conocen ustedes? ¿Cuáles son los funcionarios que han recibido coimas? Yo no puedo ir con este informe primero a enterarle a mi presidente de la República, a ver si él me autoriza o no me autoriza informar a las otras dependencias del poder político y administrativo de mi país. Eso me parece que es una información pública, no es de propiedad de nadie. Eso necesita saber el país. Y si Pancho ha hecho largo viaje desde la capital norteamericana a la capital ecuatoriana, su tierra querida, Francisco tiene que dejar enterado a la ciudadanía cuál es el reporte que al plenipotenciario del Ecuador le ha otorgado la Secretaría de Justicia o el Departamento de Justicia de la Unión Americana. Ahora, aquí el diario El Comercio, en una crónica de primer plano, menciona que según Francisco, el embajador, el 22 de diciembre se reunió en su oficina con 3 delegados de esa dependencia y le informaron sobre el caso. ¿Qué le informaron? Ese día les pidió los nombres de los implicados. O sea, no ha habido negligencia de nuestro embajador. Sigo leyendo. Borja recordó que la delegación no ofreció dar detalles. Y con esto, entre comillas, ¿qué explicación nos damos el resto de ciudadanos? No ofreció dar detalles. O sea, no quieren avisar. Tiene que viajar el señor presidente Correa o el aludido presidente del ámbito de los recursos estratégicos, es decir, el vicepresidente Glass. Tienen que viajar uno de ellos para que puedan ser atendidos por parte de esta Secretaría de Estado en la Unión Americana y entonces saber realmente cuáles son los nombres de las autoridades administrativas, de los funcionarios que hicieron contactos con Odebrecht, que se llevaron como panas en los negociados que habrían establecido, al igual que en otros países, porque lamentablemente después de la ruptura volvieron ellos a hacerse de a buenas a través del expresidente Lula, como ha quedado establecido, porque fue a partir de la visita del presidente Lula al despacho del presidente Correa cuando se restablecieron las relaciones de orden comercial y contractual con la empresa Odebrecht. No ha sido con el gobierno brasileño, ni el gobierno brasileño tiene nada que ver. Que haya tenido sus entronques Odebrecht y que con eso incluso nos chantajeó largo tiempo, nos amenazó
con retirar algunos fondos, unas aperturas a determinados créditos. Ahí están esperando, por favor, los señores economistas que tengan la bondad de atenderlos. Y es que viene César Robalino y viene Hugo Villacrés. A ver, economistas, si usted tiene alguna dificultad, bien podría salir por línea telefónica. El señor exministro Hugo Villacrés y exdirector de el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de alto dirigente del Colegio de Economistas, va a tener con nosotros un encuentro para tratar temas de coyuntura, como este que ha generado especulación o certezas. No sabemos si son especulaciones o certezas. Esto lo podríamos solamente advertir en una potencial administración presidencial del señor candidato del oficialismo a la presidencia de la República. Solo allí tendríamos ciertamente la opción de saber si fue tomado fuera de contexto, o como suelen decir, especialmente en esta época de Alianza País, en esta época correísta, que le han sacado de contexto las declaraciones. Pero bueno, Fausto Ortiz también está en la línea telefónica y creo que con estos economistas bien podríamos, señoras y señores, iniciar nuestra principal interrogante respecto, por ejemplo, al tema presupuestario. Ayer nos advertían los medios investigadores de comunicación económica, nos advertían de que vamos a tener, de hecho, tenemos un déficit presupuestario impresionantemente grande, inmenso, porque equivale a la mitad de la proforma presupuestaria que diseñaron nuestras autoridades económicas. Al frente de esto, el mismísimo señor economista Martínez, presidente del Banco Central, que es el que seguramente con el señor ministro de Economía y Finanzas, y el otro a quien le compararon con un agente viajero que buscaba créditos por todos lados, empero ostentaba el título de ministro coordinador de todos los sectores económicos y que acabó de abandonar por enfermedad su puesto. Bueno, ellos tienen la responsabilidad de lo que ha ocurrido, en lo fluido que ha sido el gasto público, el gasto, especialmente el gasto corriente. Y entonces, ese gasto, si calcularon en 3 o en 5 el déficit, la falta de recursos de respaldo, lamentablemente cuando hacen la sumatoria, estimados amigos oyentes, establecen que el déficit es del doble. Esto en cifras, con mi saludo de aprecio para Hugo Villacrés, economista, ¿a cuánto estaría ascendiendo lo que se presupuestó y el déficit que asoma a final del año 16? ¿A cuánto ascendería? Porque dicen que prácticamente se ha duplicado cuantitativamente esta realidad financiera del Estado. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, con mi caluroso saludo de Año Nuevo, tanto para usted como para la gente que nos escucha. Muchas gracias, economista, y lo mismo para usted, éxitos profesionales y bienestar familiar, que es lo que más aspiramos, con una salud de por medio, que es espléndida. Exactamente, con el tema de salud para todos los ecuatorianos en general. A ver, el presupuesto general del Estado, hay que acordarse que en principio empezó en alrededor de 30.000 millones de dólares. Después se redujo ese presupuesto, terminó alrededor de 25.000 millones de dólares. Normalmente las autoridades económicas presentan ese presupuesto a la Asamblea entre los meses en el último trimestre del año, digamos, entre los meses de septiembre y diciembre,
Y claro, ese presupuesto se presenta financiado, es decir, se presenta con lo que se llama bajo la línea o con la parte del financiamiento tanto interno como externo. Ese financiamiento interno y externo se calculaba en la proforma inicial y como fue presentada en alrededor de 3.500 millones de dólares. Después, pues, habría que hacer el análisis final ya, es decir, el análisis al final del año 2016, de cómo cerramos, y el financiamiento, en efecto, ha estado, yo creo que alrededor de los 7.000 millones de dólares, más o menos, que es lo que ayer ha hecho noticia, el tema de que ha crecido el financiamiento para el presupuesto del año anterior. Acuérdense que también fue un año complicado en materia de política externa. ¿Por qué complicado? Yo diría varios conocemos motivos, que el año fue terrible, claro. Pero el gasto depende de voluntades. Por supuesto en algunos casos y en otros se convierte en un gasto rígido. Exacto. Por ejemplo, si usted tiene, empecemos por lo que todos recordamos lamentablemente que ocurrió en el mes de abril. Si usted tiene un terremoto de las magnitudes que el que ocurrió el año anterior, tanto en la provincia de Manabí como en Esmeraldas, evidentemente usted va a tener que generar un gasto en inversión. Pero nadie ha rendido cuentas porque dicen que ingresaron recursos importantísimos, especialmente de la Unión Europea y de otros organismos internacionales, aportes que más bien produjeron una sobredosis de recursos para lo que se tenía planificado, pero no ha habido la delicadeza de rendirle al pueblo ecuatoriano ningún tipo de cuentas. Entonces, esa no puede ser una causa. Quizá escuchando a Fausto Ortiz, con su permiso, economista Villacrés, veamos de dónde pueden haber procedido estos recursos que nos van a hacer falta al final del partido, al final del año. O sea que, según informes especialmente suyos, han duplicado el presupuesto de déficit. Prácticamente, si eran 5 el número de dólares que iban a faltar, se convirtieron en 10, porque dice que se ha doblado ese déficit. ¿Usted tiene tal vez números más exactos? Señor economista Fausto Ortiz, exministro de Estado, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Saludos cordiales a usted en este nuevo año, igual en el estudio y a la gente que escucha su importante programa. Las cifras del presupuesto del Estado del 2016, cuando las aprobaron allá por noviembre del 2015, daban cuenta de un déficit presupuestado de 2.460 millones de dólares y un pago de capital que cuando se sumaba a las cifras de déficit le demandaban al total una cifra de 6.500 millones de dólares aproximadamente la brecha de financiamiento. Esos 2.400 millones de dólares de déficit al final de diciembre se convirtieron en 6.083 millones, es decir, más que se duplicó el déficit fiscal, es decir, el gobierno tuvo ahí una caída importante en ingresos por el lado petrolero, pero más que nada por el lado tributario, y no se ajustó en los gastos y más bien en los gastos aumentaron 1.000 millones de dólares, y eso hizo que el déficit más que se duplique, ¿no? Pasando de 2.400 millones a 6.080 millones. El economista Villacrés mencionaba que han habido insucesos que acontecieron en la realidad ecuatoriana, verbigracia los sismos de Manabí y Esmeraldas, y que el gobierno entró en gastos extraordinarios. Yo le he dicho que más bien las cuentas no han sido muy felices, que digamos, porque no han existido, que hubieron muchos aportes desde el exterior, pero no ha habido una rendición de cuentas, de manera que no es atribuible a estos insucesos lamentables el tema de por qué se dobló o se aumentó tan gigantescamente estos déficits, o sea, esta ausencia de recursos. ¿Usted tiene la respuesta, señor economista? Claro, si uno mira el presupuesto del Estado, las cifras ya finales, ¿no? Uno chequea que se presupuestó gastar 17.400 millones de dólares en gasto corriente y se terminó gastando 17.200 millones, es decir,
se gastó 200 millones menos en gasto corriente. Y ahí en la parte de gasto corriente no hay el impacto del terremoto del año pasado. Cuando uno baja al nivel de gasto de capital de inversión, tenía presupuestado el gobierno gastar 8.200 millones de dólares y terminó gastando 9.500, es decir, aumentó el gasto en 1.300 millones de dólares. Y aquí uno podría decir, claro, ahí hay un incremento en el gasto y podría ser atribuible a la situación del terremoto, esos 1.300 millones. Pero ese incremento en el gasto también fue compensado con el aumento en los impuestos, que de un año a otro, y sobre todo por el tema de la ley solidaria, representó algo así como unos 1.000 millones de dólares adicionales en ingresos. Es decir, los 1.000 millones de ingresos adicionales por el terremoto de la ley solidaria fueron canalizados seguramente a este incremento de 1.000 millones de dólares en lo que tiene que ver con gasto. El asunto acá es que el gobierno ve caer fuertemente esos ingresos tributarios. Tenía presupuestado recaudar 15.500 millones y recauda 13.900, es decir, hay por ahí 1.600 millones menos en los ingresos tributarios. Y la causa de mayor déficit frente a lo presupuestado es porque el gobierno, como lo dijimos hace un año, el gobierno se equivoca al hacer su proforma. Se equivoca cuando dice, por ejemplo, que no iba a tener un solo dólar de recursos petroleros y terminó con 2.000 millones de dólares de recursos petroleros. Se equivocó también el gobierno cuando ubicó el mismo precio, el mismo nivel de ingresos y gastos para importar combustibles, cuando eso se cae a la mitad y eso tiene un efecto tributario. ¿Cuál es su réplica cuantitativa, señor economista Villacrés? Bueno, coincidimos en la primera parte claramente del análisis en las dos intervenciones, es decir, en que no creció el gasto corriente, que el gasto probablemente de inversión parte puede ser atribuible a todo este tema que tuvo que solventar el gobierno. ¿Salarios no es gasto corriente? Gasto corriente, salarios, pero en gasto corriente, según dice Fausto, y que yo lo corroboro, no hubo un incremento mayor, donde más bien hubo un incremento de alrededor de 1.000 millones de dólares en gasto de inversión. Y el gasto de inversión sí puede resultar atribuible, al menos en parte, a lo ocurrido en el mes de abril del año pasado. ¿Usted está conforme con eso, señor economista? ¿Usted está conforme con esa explicación, Fausto? Claro, es lo que dicen las cifras fiscales, ¿no? El gasto de personal, el gasto en nómina pasa de 8.790 millones de dólares presupuestados a 8.870, es decir, ahí hay un incremento apenas de 80 millones de dólares, es decir, casi que se mantuvo intacto el gasto en nómina. El incremento fuerte está no tan fuerte, pero el incremento está en gasto de capital de inversión, ¿no? Pero el mayor impacto al déficit es la mala presupuestación del año pasado y el mal registro de los importación de derivados. ¿A usted qué le parece, señor presidente del Colegio de Economistas de la provincia del Guayas, señor Larry Yumbana? Muy buenos días. ¿Por qué se produce el doble de déficit de lo que se tenía preconcebido en el diseño fiscal? Tenga la gentileza, muy buenos días. Buenos días a usted, buenos días a los panelistas que están ahorita en este importante... El ex ministro Fausto Ortiz, el ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ex ministro de Estado Hugo Villacrés, y acaba de llegar a nuestro estudio el ex ministro César Robalino Gonzaga. Mire, con usted estamos con una delantera goleadora. Tenga la bondad. Vamos a ver. Bueno, como ya es previsible, el asunto de la caída de los precios del petróleo, y se suma a eso la caída de la recaudación tributaria, muy bien lo explicó Fausto Ortiz, fueron los dos detonantes por los cuales los ingresos totales del presupuesto cayeron, y más bien los gastos, en este caso el gasto público, no se ajustó. Entonces, por un lado vemos que el gasto corriente se mantiene igual, y por otro lado el gasto de inversión, como estamos en campaña electoral, no se lo logró ajustar y en vista se lo ha incrementado. Entonces, eso lleva a que justamente se triplique el déficit presupuestario que se pedía. Y que si no fuera por la ley solidaria, en este caso el déficit hubiera sido aún mayor. ¿Por qué intervino la ley solidaria para neutralizar ese gasto? Se recaudaron 1.000 millones más. Porque se recaudaron 1.000 millones más. Pero explíquele a la ciudadanía
¿Cómo esa ley neutralizó el gasto? Porque nosotros manteníamos que incrementar, en este caso, el IVA del 12 al 14% y las contribuciones por parte de las empresas a través de los diferentes impuestos. Obviamente le generó al gobierno 1.000 millones, que en el fondo eran para amortiguar la caída de la recaudación tributaria, porque nosotros proyectábamos que este año la recaudación tributaria iba a ser de 12.900 millones y terminó en 13.900 millones. O sea, amortiguó la caída. Entonces, hubiera sido peor el déficit fiscal con respecto a este año. Entonces, lo que se viene para el próximo es obvio una austeridad total. Entonces, llegando al punto en que va a ser complicado financiar obra pública nueva. Es decir, las cosas para el próximo gobernante, sea de signo oficialista o sea de signo opositor, van a ser tremendas. Ya vamos a hablar cuáles podrían ser las soluciones para generar una nueva porción de liquidez y puedan ajustarse a los nuevos tiempos de falta de recursos que va a tener la caja estatal. Pero tenga la bondad, economista Robalino, ¿en qué se desmandó el gobernante en gasto corriente especialmente? Que usted haya apreciado. Muy buenos días. Feliz año. Gracias, igualmente a usted y a sus colaboradores, muy amable. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí con los amigos panelistas. Vea, esta es una cosa que yo veo enormemente simple, que no hay que complicarse mucho, ¿no? En una crisis económica, las recaudaciones bajan porque tienen que bajar, así de simple, ¿sí? El gobierno fue optimista en pensar que la economía no iba a decrecer en la forma que ha decrecido el año 2016. Entonces, estimó recaudaciones más allá de lo que las realidades aconsejaban desde el punto de vista presupuestario. Y luego, naturalmente, pues el gasto no se redujo en el monto en que se redujeron los ingresos. Y eso hace que el déficit en el presupuesto del Estado, que hay una cifra muy preliminar que yo creo que cuando se conozcan va a haber una cifra de 7.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado, ¿sí? El gobierno preliminarmente ha dicho, es muy conservadora la primera cifra. Yo creo que es muy preliminar, que han dicho que es un poquito más de 6.000 millones, yo creo que se acercará a los 7.000 millones. Esperemos las cifras definitivas. Y eso implicará nuevamente... Pero denos por favor las razones para ese incremento que usted más o menos supone o formula como hipótesis. No hipótesis, no la realidad, nada de hipótesis ni supuestos. Sencillamente que el gasto público no se redujo el año pasado en el monto que se redujeron los ingresos públicos, sin considerar deuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo que el déficit fuera de la magnitud. Si el gobierno dice más de 6.000 millones, póngale más de 6.000 millones tan solo por poner esa cifra, ¿sí? Eso implica un déficit en el sector público financiero, porque el presupuesto del Estado es el más importante dentro del presupuesto del sector público total. Y si la economía que ha decrecido, hay que ver las cifras cuando vengan al terminar este primer trimestre sobre el año pasado, deben haberse reducido a unos 25.000 millones aproximadamente. Eso implica un déficit fiscal de un 7% del PIB. Es una monstruosidad. ¿Por qué? Porque el gobierno del 7% del PIB sería más o menos más de 7.000 millones de dólares, pues 7 por 95.000 millones. Va con sus números, ministro Ortiz. A ver, la cifra que yo compartí en su momento de 6.083 millones es la cifra que publica el Ministerio de Finanzas. Pero hay una diferencia de cálculo en previsión de 1.000 millones, eso es un montón de plata. Es decir, la discrepancia cuantitativa con César Robalino sería de más o menos 1.000 millones en el incremento del déficit. Solamente la aclaración, estamos hablando de cifras preliminares. O sea, el gobierno da cifras preliminares. Hay que ver las cifras definitivas. Ajá. Y hay el concepto de lo que es devengado, de lo que es efectivo. Caja y devengado. Así que, Fausto, esas son cifras preliminares. Está bien, un poco más de 6.000 millones. Pero yo lo que estimo es de que una vez que vengan cifras definitivas del presupuesto del Estado, esto creo que se acercará a 7.000 millones de dólares. Cifras definitivas que hay que esperar, hay que ser paciente. A ver, Fausto.
A ver, en los últimos, desde que se implementó el sistema integrado de gestión financiera en el Ministerio de Finanzas, eso lo hicimos en el año 2008, las cifras de cierre de diciembre, que va cerrando día a día, son las cifras que Finanzas toma para seguir informando en los datos de fiscales, ¿no? Quizás hay ajustes que haya que hacer, yo comparto con César que hay ajustes, mi expectativa era que el déficit fiscal sea más alto, yo estoy comentando las cifras que Finanzas ha planteado, y una cosa que dice por qué la expectativa era más alta, porque el año pasado hubo atrasos de mayores a 2.000 millones de dólares en las cifras que se terminó el año, y este año el atraso apenas es 500 o 600 millones de dólares, por lo tanto, yo creo que las cifras que Finanzas va a mantener son estos 6.100 millones de déficit fiscal devengado, pero los atrasos, lo que no pudo pagar o lo que no quiso registrar en el año 2016, lo registrará en el año 2017. Y ahí en esa parte estaríamos entrando en la misma zona que plantea César. Entonces la zona peligrosa le va a corresponder atravesar al próximo gobernante, al próximo presidente, a los próximos ministros de Economía, que van a recoger de libros unos déficits sorprendentes, que no se atendieron determinados rubros significativos para el desarrollo nacional o para el sostenimiento de la infraestructura pública, y habría que atender. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Pensemos ahora, ¿qué opciones tiene el próximo gobernante sin saber quién va a ganar las elecciones? Aunque el que tiene mucho que ver o el que va a tener mucho que hacer es el señor presidente de ese organismo que está en la avenida 6 de diciembre con Eloy Alfaro. Tenga la bondad. Un ratito lo interrumpo. No solamente que la cuestión del déficit es importante, pero lo que hay que prestar atención también es al financiamiento. El financiamiento. Ya. ¿Sí? Sí. El financiamiento que ha encontrado el gobierno, cuando uno ve el monto en los últimos 3 meses, es un crecimiento espectacular. ¿Por qué? Porque fue la única forma de poder financiar, ¿sí? Endeudándose afuera en condiciones no adecuadas y teniendo 2 operaciones adicionales, creo que hace 45 días o 30 días, algo si mal no recuerdo, de preventas petroleras, ¿verdad? Entonces uno dice, hay que también atacar al otro problema, el financiamiento en condiciones no adecuadas, en que el nuevo gobierno va a recibir una herencia no solamente de la crisis económica, y que tendrá que hacer un ajuste inevitable, así lo niegue el gobierno actual y lo niegue quien lo niegue. Se viene porque es inevitable, punto. Pero la deuda no es pues la que dice el gobierno. La deuda la publican, tomando en consideración lo que dice Fausto, las cifras oficiales, creo que 38.000 millones más o menos, ¿verdad? Pero ahí no están contabilizados, no están registrados o no informan sobre otra serie de deudas que no se contabilizan como deuda. Está la deuda del Banco Central, que son a través de CETES, deudas de corto plazo, que el gobierno no lo registra como tal porque está facultado por un artículo de una ley que salió, creo que es Finanzas Públicas y Planificación, en que cuando es menos de un año, no la publican como deuda. Y el Banco Central, si mal no recuerdo, no he visto la última cifra, compró CETES en más de 4.200 millones de dólares. Y eso de ahí no se agrega a los 38.000 que informa el gobierno, ¿sí? Pero aparte de eso, usted tiene las deudas al Seguro Social, casi 2.000 millones. O sea, es un cálculo tramposo, perdone por la adjetivización, una información más que tramposa, que no refleja una realidad, pues. Exacto. Yo lo que digo es opacidad, falta de transparencia del gobierno. Usted aplica ese término un poquito más duro. Más ciudadano, ¿no? Más ciudadano. Más popular. Si usted me dice que la gente lo entiende mejor, a lo mejor. Sí. Pero usted tiene también las preventas petroleras, que son deuda, pues, pero no se contabilizan como deuda. Usted va sumando todo eso, y yo estoy seguro que la deuda pública interna y externa estará cerca de 50.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Este es un sobreendeudamiento, así de simple. ¿Usted cree que hay un sobreendeudamiento increíblemente grande y que le puede poner en una situación de emergencia a la mismísima moneda, es decir, el dólar?
Y entonces el candidato oficialista escucha la última alternativa que tendría si es que tú vas a dirigir el país. Es lo que dijo, que ahora dice que no ha dicho. Entonces, la cosa se complica para el próximo gobernante. Esto lo sabe del medio a la mitad toda la gente. Pero no le hagamos campaña política a ninguno de los candidatos. Vamos siendo absolutamente objetivos. ¿Usted cree que ese podría ser una solución de mediano, de cortísimo plazo, el instante en que tenga que vérselas con los números y las realidades económicas, señor economista Villacrés? ¿Qué hará el próximo Frente Económico? ¿Qué asesoramiento, si usted fuera parte de él, le daría al señor presidente, en este caso al presidente de signo oficialista, que será de sus amores seguramente este momento? ¿Cómo le va? A ver, Gonzalo, son 3 o 4 preguntas en una sola. La primera, en cuanto al déficit, efectivamente, no únicamente hay que ver el déficit que existe, sino el perfil de deuda y cómo se va a financiar el pago de esa deuda en los próximos años. Y esto es bien importante porque ahí usted en el perfil tendrá que jugar con plazos y tasas de interés, sobre todo para crecer en plazos y reducir tasas de interés, es decir, recomprar cierta deuda, la deuda que probablemente pueda resultar la más cara, y buscar deuda más barata para de esa manera reducir el financiamiento de deuda. Estamos hablando de que alrededor de 4.000 millones de dólares tendrán que ser destinados al servicio de deuda el próximo año. Entonces, todos estos temas hay que tener en cuenta, no solamente el déficit, sino, coincido, el tema del financiamiento y el perfil de la deuda. También hay que acordarse que el perfil de la deuda es producto de lo que históricamente ha hecho este país. Acuérdese que este es un país que, salvo los Global 2015 que se pagaron hace un diciembre, es decir, en el 2015, que se pagaron a tiempo, el país no había pagado bonos a tiempo. Entonces, a un mal pagador difícilmente le van a prestar a tasas de interés adecuadas, y eso lo sabe César, que ha sido parte de la Asociación de Bancos y en general todo el mundo. Pero el momento de los momentos, cuando termine este gobierno, no van a poder honrar esas deudas. Mire, yo creo que cualquiera que llegue al gobierno va a tener que hacer algunos ajustes, sobre todo. No con la moneda, ¿no? No, ya voy al tema. No sacándole al dólar. Ya voy al tema de la moneda para recordar algunas cosas, porque yo creo que es importante que la gente sea consciente de por qué se dolarizó el Ecuador. Vamos a 1999. Pero ese es para otro análisis. Pero, dígalo cortito. Pero prontito. Acuérdese usted, Anóteme, Gonzalo, ese tema es muy bueno, el que acaba de sugerir el señor economista. Que el 70, el 80% de transacciones de vivienda, de vehículos, de suelo, en el 99 ya se hacían en dólares. Entonces, el dólar no fue una opción que asumió el gobierno de turno. Fue una realidad que tuvo que enfrentar porque la economía estaba subterráneamente dolarizada. Entonces, lo que tuvo que hacer el gobierno de turno es... El sucre se convirtió en moneda vergonzante. Exacto. Entonces, y además en una moneda en la cual usted no confiaba para transacciones de activos de alto valor. Créame que ya ni en la tienda... Usted se fija en todo lo que se vendía en el 99 en los periódicos, y lo que era activos de alto valor, terrenos, edificios, vehículos, se ponía en dólares. Entonces, el presidente de aquel entonces transparente esa realidad, y además, con transparentar esa realidad, se crea definitivamente un aumento de la confianza, porque acuérdese que una moneda es una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio general de pago. Y hago mención a esta tercera, un medio general de pago, porque la gente empieza a tener confianza, toda la gente, y empieza a manejar el dólar a partir del 2000. ¿Y qué ha permitido el dólar? Claro, entre otras cosas, ha permitido, por ejemplo, que los salarios no sufran el producto de lo que pueden ser constantes devaluaciones, en donde se pulverizaban los salarios de la clase media en beneficio muchas veces de un sector exportador que salía beneficiado de las devaluaciones. Fíjese, Gonzalo, y voy a acabar con este símil, el tema de la dolarización. Mucha gente dice que la dolarización es una camisa de fuerza, pero también se puede hacer otro símil. Fíjese, es importante tener medicinas en la casa por si acaso usted vaya a tener un enfermo.
Eso sería la política monetaria, tener medicinas en casa por si acaso usted vaya a tener un enfermo. Pero si tiene niños en casa que no están en capacidad de manejar esas medicinas y sobre todo son bebés, entonces probablemente usted prefiere no tener las medicinas en casa porque Dios no quiere algún día el niño se toma 10, 12, 14 pastillas, se intoxica y se muere. Eso mismo era el tema de la política monetaria al Ecuador en la década de los 90. Un niño manejando la política monetaria que se tomaba un montón de cápsulas, mucho más de las que debía, y eso generaba pauperización del salario en términos de sucres en la década de los 90. Eso se ha corregido con dolarización. Por eso es que a la gente le gusta la dolarización, no porque el pueblo es loco. Muy bien, usted le dio en el ojo este momento al candidato presidencial del oficialismo, porque él dice, están encantados con el dólar, como que ese es un cariño sin ningún sentido, un enamoramiento loco por la divisa norteamericana. No, pues es que tiene para el pueblo ecuatoriano y para el aparato productivo, para el empresariado, el sector productivo y comercial de nuestro país, tiene una significación importantísima. Si se nos va el dólar, se acaba todo. Absolutamente todo. No sé qué opine Larry Umbana, presidente del Colegio de Economistas allá en Guayaquil. Tenga la gentileza, porque yo lo que le he escuchado a mis analistas es que el Ecuador tiene 3 problemas que van a quejar la economía ecuatoriana de este año que estamos inaugurando. Un problema de balanza comercial por la apreciación del dólar, seguido de un problema fiscal por todo lo que están ustedes analizando. Ya no se puede decir por ingresos petroleros, porque más bien aparece esta nueva coyuntura petrolera en esta circunstancia y tenemos que saludarla. Los mejores precios del petróleo en los mercados internacionales. Pero hay también otro tipo de circunstancias, Larry, que es un bajo nivel de actividad económica y de emprendimiento por la incertidumbre, la falta de liquidez que la situación fiscal implica. Ya no va a tener el Estado manera de contratar obra pública. Es decir, se impone un cambio de modelo para que no sea el Estado el que contrate obras, el que sufrague todos los gastos, sino que sea el sector privado el que le entre ahora con más vigor a darle forma a un nuevo modelo económico. No sé qué opina usted, señor presidente del colegio. Efectivamente, coincido con su análisis. Por ejemplo, este año 2017 se prevé un nuevo decrecimiento económico, aunque el gobierno ha dicho que va a haber un crecimiento económico del 1.7%, demasiado optimista. Ya se equivocó una vez, se puede equivocar esta vez. Lo que yo veo que, por ejemplo, ante un escenario de que este año, de acuerdo a justamente los informes del Fondo Monetario Internacional, va a haber una pequeña, y de otros organismos multilaterales va a haber una recuperación de los precios de la materia prima. Eso va a llevar en algo a mejorar las exportaciones. Obviamente el déficit fiscal, el déficit comercial, hay que estar viviendo con él. Eso no significa que la economía ecuatoriana pueda sufrir grave shock. Eso se puede, en este caso, complementar siempre y cuando tengamos una fuerte inyección de recursos en lo que es la balanza de capital. Pero por otro lado vemos que la actividad económica se estanca, pero ¿producto de qué? De la alta tasa impositiva en el Ecuador. Por eso que nosotros planteamos cierta reducción de impuestos para tratar un poco de liberalizar y darle ese oxígeno que necesita no solamente el sector empresarial, sino también las personas común y corrientes, para que la actividad económica vuelva, en este caso, a repuntar. Sumado a eso, de que de acuerdo al presupuesto del Estado, ya es complicado hacer obra pública por parte del gobierno. Va a entrar, el próximo gobierno, entrar un esquema de concesión para que el sector privado sea quien ejecute la obra pública en carreteras, en lo que tiene que ver con puertos, aeropuertos. Entonces, ya esa modalidad es la que se puede implementar a partir, en este caso, del presente año. Cabe indicar que, por ejemplo, el déficit presupuestario
de este año es más o menos, de acuerdo a lo que presentó Patricio Rivera, era 5.300 millones. Lo complicado es el tema del financiamiento. Las líneas de crédito poco a poco se van cerrando. Entonces yo veo aquí como una medida de renegociación, de obtener recursos y tratar un poco de bajar el gasto, porque es importantísimo bajar el gasto, no solamente el gasto corriente, sino también el gasto, en este caso, como lo mencioné, de capital a través de las concesiones, tratar de un poco de renegociar el tema del asunto de la deuda. El asunto de la deuda externa es fundamental, y para ello es importante un proceso de renegociación. Entonces, bajo esa perspectiva, y sumado a eso, la apertura de nuevos mercados, incentivos tributarios, yo creo que la economía ecuatoriana puede tener salida y esperar un crecimiento económico a partir del 2018. Es lo ideal, pero para eso se tienen que tomar ciertos ajustes de carácter, en este caso fiscal, que lastimosamente lo tendrá que ejecutar el próximo gobierno. Exministro Fausto Ortiz, que me escucha en la ciudad de Guayaquil, tenga la bondad. Dicen que al señor candidato presidencial Lenín Moreno, dicen los 4 pelagatos en su medio de comunicación digital, mencionan que el presidente Correa, precisamente por temor a equívocos o a malas o falsas interpretaciones, a sacar sus apreciaciones fuera de contexto, como decía él ayer cuando estaba censurando las versiones difundidas por los medios de comunicación, a lo que él dijo justamente en días anteriores. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él, y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Mientras nosotros no consolidemos un aparato productivo que pueda permitir mantener una moneda propia, dice, pero esa es la perspectiva. Cuando ya oyen que tienen esas malas intenciones, la gente se asusta en todos los estamentos. Así somos. Ese más o menos es el perfil del ecuatoriano. Así somos. A algo se trae, dicen este man que está refiriéndose a que hay que revisar el tema de la moneda, etcétera, etcétera, porque nadie le preguntó sobre la desdolarización ni la sustentación del dólar como la moneda que nosotros hemos adquirido, porque nos hizo permisible Estados Unidos, porque hasta nos pueden prohibir. Nos pueden poner dificultades, pero a ellos les interesa, ojalá que se dolarice en todos los países, ¿no? Pero ese ya es otro cantar. Entonces, Lenín Moreno hace una campaña totalmente inodora, incolor, insabora, decían ayer los pelagatos. Esa es su estrategia, es lo que le conviene a su jefe de campaña, Vinicio Alvarado, quien no ha renunciado a su cargo de carácter oficial. Al candidato le conviene no crear olas, decir generalidades, evitar los debates, exponerse en los medios de comunicación donde no es confrontado, incluido Teleamazonas, así dicen, como que Janet le hizo pasar lindo al candidato oficial y no le preguntó tenazmente lo que seguramente los 4 pelagatos piensan que debía haberse averiguado. Ser sosegado para diferenciarse de Rafael Correa, lo que él habla del estilo. Pero asumir todo lo hecho por su gobierno, es decir, el modelo. El modelo tiene, por orden del presidente Correa, tiene que perseverar, y eso lo dijo literalmente. Eludir todos los temas espinosos, empezando por el de Jorge Glass, su binomio. Este es el comportamiento que le ha planteado. Esto debes hacer
Y te lo digo a nombre del partido, te lo digo a nombre de que eso nos conviene hacer, y seguramente es la opinión de el jefe, el señor presidente de la República. Esto le ata de pies y manos ciertamente a Lenín Moreno para que no le diga a la gente su plena lo que potencialmente podría estar haciendo. El señor ex vicepresidente sale y hace una ratificación de la dolarización y dice: ante las versiones difundidas por otros candidatos presidenciales y fuerzas políticas detractoras en el sentido de que buscaría un reemplazo de la dolarización vigente desde el año 2000, indico que por el contrario, y tal como lo afirmo en una entrevista con la estación televisiva Teleamazonas, la jornada previa, su propuesta es apuntalar el modelo a través del crecimiento, la estabilidad, el empleo y la inversión, por lo que califico como una locura cualquier iniciativa que busque la desdolarización. Lo único que tiene que hacer el público, y usted si es tan amable, es tomar la entrevista y ver que realmente fue sacado de contexto. Y sí se presta a alguna interpretación en esa línea, porque lo vamos a repetir en qué contexto se dio. Hubo una revalorización del dólar, hubo devaluación de las monedas en los países vecinos. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos ese mecanismo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos considerado que el dólar nos ha sentado bien y los ecuatorianos confían en él y hay que mantener la situación de la dolarización, mientras nosotros no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia. Sí ubica el candidato Lenín Moreno a la posibilidad de que cuando cambien las circunstancias internas con una consolidación manifiesta del aparato productivo, de las fuerzas o ámbitos que generan divisas o que generan ingresos, esto puede acontecer si deja abierta esa posibilidad. Pero claro, no está diciendo que si él va al gobierno, si él va a la presidencia, en ninguna parte dice yo voy a cambiar de moneda. ¿Cómo le parece a Fausto Ortiz? ¿Y cómo le parece a César Robalino? Vamos oyendo, porque esto fue un comentario generalizado en toda la sociedad ecuatoriana esta víspera. Adelante, exministro Ortiz. Gracias, Gonzalo. A ver, hay que acordarse de unas cuestiones también acá, ¿no? El presidente Correa siempre señalaba lo complejo que es para la economía trabajar con dolarización, perder una política monetaria, pero creo que es mucho más complejo trabajar con moneda propia al perder el rumbo pasarse al populismo, al tratar de financiar todo con emisión inorgánica. Estamos dolarizados y la población quiere seguir dolarizada y hay que hacer el esfuerzo por estar dolarizado. Pero el gobierno, el presidente de la República me decía, habría que salir del dólar algún día si es que América Latina en su conjunto cambia de moneda y se va hacia una moneda común sudamericana como en su momento lo hizo Europa, ¿no? Un poco eso era una idea que la planteaba el presidente Correa en algún momento durante su gestión presidencial. Ahora el candidato presidente o sea, Moreno, el partido de gobierno a través de sus dos líderes, usted dice, son partidarios de que el Ecuador tenga una moneda propia, y creo que también su compañero de panel en esta mañana, el señor economista, tal vez sería partidario de un retiro cuando las circunstancias sean permisivas o tengamos, digamos, otro dibujo, otra realidad económica. Bien puede optarse por una propia moneda, de una moneda propia. Yo no estaría de acuerdo, pero son las opciones que tiene la economía. O sea, yo creo que ¿Usted es partidario de que se mantenga el dólar? Yo soy partidario de que se mantenga el dólar, pero dentro de las opciones que tiene la economía, que me parece que es la presentación que hace Lenín Moreno, existe esa posibilidad. Ahora, yo creo que entrar a especular o elucubrar acerca de si quiso o no quiso decir otra cosa, ya no es un tema de análisis, sino más bien es un tema
de caer en otro campo. Sí. Yo prefiero quedarme con lo que dice, que me parece que es claro, son opciones que se dan en la economía. Si a mí me pregunta, yo estoy feliz con la dolarización. Pero le asiste una tentación, ¿no? Yo creo que no, la verdad, porque fíjese que sería un suicidio político. El 98% de ecuatorianos quieren la dolarización. Sí. Entonces, cualquier persona que vaya a hacer política y que tenga cualquier asesor mediano, le va a decir, vea, no vamos a salir de la dolarización, porque ese es un bien máximo para los ecuatorianos. O sea, es un bien indiscutido en gente de izquierda, derecha, centro. Entonces, yo creo que tratar de ese tema, de ganas se metió con ese tema en la arena electoral, Lenín Moreno, no, se le fue. Creo que lo que él quiere explicar, aclarar que pueden haber las opciones, no obstante, deja claro desde mi óptica que mientras funcione tendrá que mantenerse el esquema de dolarización. Pero especuló él también. Por eso que ahora dice, sería una locura cualquier iniciativa que busque la desdolarización. Está terminando este momento Fausto Ortiz su pensamiento, que todavía más o menos no ha sido ubicado de manera completa y adecuada. Tenga la bondad y mil perdones porque nosotros le interrumpimos, Fausto. No se preocupe. Entonces, el gobierno debería hacer esfuerzos por fortalecer la dolarización. El gobierno, el actual, no ha hecho medidas en esa dirección, sobre todo el último año. Bajar la relación entre reservas internacionales de libre disponibilidad con los pasivos de corto plazo del Banco Central va en contra del proceso de dolarización. Cuando la dolarización arranca, el 100% de las reservas respaldaban el 100% de los pasivos de corto plazo. Hoy día tenemos 4.200 millones en las reservas internacionales y tenemos más de 10.000 millones en los pasivos de corto plazo del Banco Central, llámese reservas bancarias o encaje bancario y los depósitos del sector público y financiero. Y buena parte de ese descalce de estos 6.000 millones de dólares en el Banco Central, buena parte es responsabilidad de la inversión que ha hecho el Banco Central al gobierno de forma directa de 4.300 millones de dólares invertidos en CETES, y otra parte indirecta cuando el Banco Central le ha otorgado financiamiento, por ejemplo, a la CFN por más de 1.100 millones de dólares, y la CFN a su vez le ha pasado 1.100 millones de dólares al gobierno. Igual lo ha hecho el Banco del Estado, igual lo ha hecho el ex Banco de Fomento, claro. Y ahí están los 6.000 millones del descalce. Entonces, si el gobierno estuviera convencido y deseando continuar con la dolarización, o el candidato del oficialismo debería decir desde ahora, vamos a devolver al Banco Central los recursos que este gobierno le ha entregado al gobierno central. Y ahí entonces, en verdad, trazaría una línea clara de que está de acuerdo en mantener la dolarización, y que lo otro, es plan de contingencia, ese plan de escape, quisiera tenerlo más bien oculto, ¿no? Ahora, déjenos diciendo, por favor, señor economista Ortiz, ¿qué es lo que quiso establecer, digamos, el candidato oficialista respecto a la vigencia o no del dólar norteamericano como moneda oficial, aunque prestada? Pero esta es la realidad que está viviendo el Ecuador. Muchos dirán, como hace bien en mencionar su compañero de panel, muchos ecuatorianos dirán, gracias a Dios nos acompaña como mecanismo o instrumento de transacciones el dólar, gracias a Dios. ¿Usted qué piensa que ocurrió cuando especuló de la manera que especuló el candidato oficialista? ¿Qué es lo que encierra, digamos, el concepto ideológico de la moneda propia con una intensidad que antes el señor presidente, su compañero de partido, él dirá pues el compañero Correa, mencionaba cuando recién asomaba ante la opinión pública ecuatoriana en esta radio, en este medio de comunicación? Jamás yo hubiera adoptado la dolarización. Es un error técnico monstruoso, fue claudicar nuestra soberanía. Imagínense, ni siquiera Europa está en esta situación, porque Europa tiene una moneda común, incluso Grecia, aunque sea saben dónde queda, en el Banco Central Europeo. Vaya a Federal Reserve y pregunta dónde queda Ecuador, pero le va a decir en África. Entonces no tenemos nada que ver en el manejo de la moneda que usamos. Eso fue un suicidio político, una barbaridad técnica, una claudicación de la soberanía.
Esto es lo que decía antes. Larry Yumbana, usted siempre pensó de que, o piensa que los líderes de Alianza País son partidarios de una moneda propia que seguramente buena parte de la familia profesional de ustedes sabe que Correa está diciendo igualmente alguna verdad en este sentido, no como claudicación ideológica, sino como un pie cojo que tenemos para concretar determinadas prácticas o determinadas dimensiones de carácter macroeconómico, en fin. ¿Qué opina usted, señor economista, presidente del Colegio del Gremio de Economistas en el Guayas? Bueno, la dolarización permitió dar una estabilidad económica en los últimos años, estamos hablando de los últimos 16 años. Entonces, eso permitió también parar la mano para que ciertos presidentes hagan emisiones inorgánicas de dinero y produzcan dos efectos colaterales como la inflación y la devaluación que provocó la permanentes. Por eso que yo con mucha preocupación la declaración irresponsable que hizo el candidato oficialista Lenín Moreno, al decir que por un lado va a mantener la dolarización y por otro lado desarrollando las fuerzas productivas a través de la planificación que ellos siempre están acostumbrados y a través de las cifras que ellos muestran a través de diferentes organismos públicos, tratar en este caso de obtener moneda propia. Pero él dice, primero hay que apuntalar el modelo a través del crecimiento, la estabilidad, del empleo, la inversión. Entonces ponernos a pensar tal vez en una moneda propia. Lo otro, desdolarizar por desdolarizar sería una locura. Repara ahora Lenín Moreno. ¿Qué le parece a usted? La cuestión es que al presidente de la República, Rafael Correa, le molesta el asunto de la recesión. Él siempre lo ha considerado como una camisa de fuerza. Exacto. Entonces, eso es un concepto ya ideológico del partido de gobierno. Ahora que yo ya estoy acostumbrado a que Lenín Moreno cambie de opinión a cada rato, no es la primera vez que lo hace. Ya tienen que haberle llamado la atención por esa cuestión de declaración que en el fondo es el sinceramiento del partido de gobierno y lo que le podría esperar a la economía ecuatoriana en los próximos 4 años en caso de que ellos lleguen al poder, porque lastimosamente yo veo que el gasto público por parte de ellos no lo piensan tocar. Entonces yo sí veo con mucha preocupación ese asunto de regresar a una moneda propia. Con solamente el anuncio podría crear una crisis bancaria en el Ecuador. Por eso que es importantísimo que, por ejemplo, los que están de candidato a la presidencia de la República hagan propuestas realmente responsables, de manera técnica, que le den esa confianza para que venga la inversión extranjera y también fluya la pequeña inversión nacional y podamos recuperar la actividad económica en el Ecuador, porque es importante también recuperar el empleo en el Ecuador y eso es tarea de todos. Por eso que estar en un asunto de generalidades y crear respuestas ambiguas, lo que genera en el fondo es incertidumbre y desconfianza en el país. El ojo observador de José Hernández de los Cuatro Pelagatos determina que por eso es que el jefe de campaña, Vinicio Alvarado, le dice cómo tiene que comportarse y se muestra escéptico de que vaya a meter las de andar, como dice en lenguaje ciudadano, el candidato oficialista en los temas especialmente de carácter económico, y más bien se muestre lo que más le gusta a la gente, se muestre de buen humor, cordial, cercanía con los discapacitados, una liviandad de un motivador siempre presente, le da una cordialidad, un buen humor, una cercanía a los más pobres, en fin, como modelo de campaña y de comportamiento y de actitud del señor candidato Lenín Moreno. Esto dicen este periodista. ¿A usted le parece importante o preocupante lo manifestado, no con la intención y el reparo que acaba de hacernos precisamente el señor Moreno de decir,
Sería una locura pensar en desdolarizar por estos tiempos. César Robalino Gonzaga. Vea, Gonzalo. Antes de contestar la pregunta, permítame tan solo decir dos cosas, ¿no? Yo tengo una opinión sobre la declaración que ha hecho el candidato a la presidencia. El amigo Villacrés decía que el servicio a la deuda es como 4.000 millones de dólares. La información oficial es mucho mayor. Y el servicio a la deuda, no te olvides que se compone del pago de intereses y de capital. Y eso va a ser este año mucho mayor de los 4.000 millones que tú mencionas, ¿no? Ahí te falta esa información, por lo menos de lo que yo veo en cifras oficiales. Pero fíjese, las necesidades de financiamiento este año van a ser de más de 10.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, estoy de acuerdo con Fausto en cuanto al descalce. Varias veces hemos conversado aquí sobre el descalce, la reserva, los pasivos exigibles, y varias veces se ha afirmado que la plata del municipio de Guayaquil, de Quito, ya no existe desde el punto de vista de liquidez. El descalce que dice Fausto de 6.000 es cierto, y él también da la razón donde está invertido, por decirlo así, entre comillas, los 6.000 millones. Pero vamos a la pregunta. Yo como ciudadano economista digo, es realmente lamentable la declaración del señor Lenín Moreno. El amigo Villacrés dice, no, lo que hay que entender es como opciones. Un candidato a la presidencia no puede ponerse en ese plano, en un tema tan delicado. ¿Por qué? Porque los mercados se alteran, los depositantes se alteran, los agentes económicos se alteran. En eso tú mismo tienes la razón al decir eso. ¿Por qué? Porque alguien que tiene ciertas posibilidades de ser presidente, la gente piensa, los mercados piensan, tiene una carta escondida, desdolarizar la economía. Y eso no tiene sentido. Entonces, el señor Lenín Moreno... ¿Pero eso es especulativo? No es especulativo, sino que así funcionan los mercados. Alguien que tiene posibilidades, ciertas posibilidades de ser presidente del Ecuador, ha declarado lo que ha declarado. ¿Cómo cree que se sienten los hogares, los banqueros, los empresarios, los agentes económicos, en fin? ¿Cómo? Preocupados, pues, porque dicen mañana, si el señor Lenín Moreno es presidente de la República, entonces ahí sí va a sacar la cartita que tenía escondida, desdolarizar la economía. ¿Sí? Y claro, las últimas declaraciones tratan de corregir el error. Y no es falta de contexto, yo diría, ahí difiero del amigo candidato a la presidencia con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque la declaración primaria que hace con Yanet Inostroza es confusa, pues. Es confusa. Totalmente confusa, porque agrega y dice... Pero a Yanet no le correspondía hacerle aclarar a qué se refiere. Yo creo que Yanet debió haber profundizado en la pregunta, no el interrogatorio. Con todo el respeto para Yanet. Con todo el respeto y el cariño y aprecio que uno tiene de Yanet, ¿sí? Pero cuando se desarrollen las fuerzas productivas, entonces nacerán las condiciones para desdolarizar. Eso es un error desde el punto de vista teórico, conceptual y académico. No. Y un candidato a la presidencia que tiene ciertas posibilidades de ser presidente no puede arriesgarse a decir eso. Por lo tanto, como ciudadano, lo invito con todo el aprecio y el respeto al señor Lenín Moreno, que tiene que seguir corrigiendo el error que incurrió. Ese es un error. No es haberlo sacado de contexto. Y yo no lo estoy sacando de contexto porque escucho lo que usted nos acaba de repetir, que yo lo escuché también porque me mandaron por medios electrónicos toda esa declaración y me preocupé. Algo está pasando con el señor Lenín Moreno. Realmente está en su cabeza el punto de desdolarizar la economía. Oiga, no va a haber condiciones que las que está tratando de crear teóricamente el candidato a la presidencia Lenín Moreno para desdolarizar. Sería una torpeza y una estupidez que aun que las fuerzas productivas se desarrollen en la forma que está pensando el candidato a la presidencia respetable, señor Moreno, invertir una cantidad enorme de dólares para financiar una fuga de capitales. Es una estupidez, una torpeza. Yo no haría eso desde un gobierno, así la economía esté fuerte. No. La dolarización, y el amigo Villacrés ha dicho una cifra, el 98% de la gente quiere el dólar. Y han decidido que sí
que estuvo bien renunciar a la soberanía monetaria aún con las limitaciones y restricciones que tiene. La restricción que tiene es que desapareció una función básica de política monetaria, la única. No desapareció otros instrumentos de política monetaria como asegura el gobierno y el propio presidente. ¿Cuál es esa? Emitir dinero. Tener una imprenta, hacer billetes en moneda nacional y comenzar a imprimir. El Estado ecuatoriano y la gente, República. Sí, termina, y por favor. la gente está satisfecha de haber renunciado a la soberanía monetaria independientemente de cualquier cuestión ideológica. Ese es el hecho específico. El señor Correa, actual presidente, siempre fue enemigo del sistema monetario actual. ¿Por qué? Porque lo que quería, y todas las personas parecidas ideológicamente al señor Correa, lo que quieren es un banco central para que imprima dinero y le financien el déficit fiscal. Y con ese financiamiento del déficit se viene, ¿qué cosa? Inflación, devaluación, depreciación, inflación, aumento de sueldos y salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vea el caso venezolano, que es un desastre. En un nuevo gobierno de Venezuela tienen que dolarizar la economía para poner orden y disciplina, ¿sí? Fausto Ortiz decía que el presidente actual del gobierno, y no se olvide que Fausto fue ministro del presidente por algún tiempo y luego salió por razones X y Z. Fue el primer ministro de Economía de Correa. Sí, y no solamente, antes de ser Correa, ministro, Fausto tenía una amistad muy personal en Guayaquil con el economista Correa, ¿sí? Así que supongo que lo conoce extraordinariamente bien. Pero siempre fue enemigo. Todos sabemos que fue un adversario de establecer el dólar como moneda. Claro. Todos sabemos eso porque acabo de hacer oír, el señor presidente de la República tenía las ideas que momento la cadena democracia desde su archivo relieva. Jamás yo hubiera adoptado la dolarización. Es un error técnico monstruoso, fue claudicar nuestra soberanía. Imagínense, ni siquiera Europa está en esta situación, porque Europa tiene una moneda común, incluso Grecia, aunque sea saben dónde queda, en el Banco Central Europeo. Sí, no digo que no, siempre ha sido enemigo. Pero ahí hay una dosis ideológica. Por supuesto, el presidente cuando nos hace usted escucharlo nuevamente, en Europa naturalmente pues se creó el euro. Y todos los gobiernos y todos los ciudadanos estuvieron de acuerdo en renunciar a la soberanía monetaria, así de simple. En América Latina, hace 30 y pico de años, se discutía intensamente en las negociaciones para hacer la integración latinoamericana, también de crear una moneda propia en América Latina. Pero tienen todo el derecho los señores de Alianza País de creer en una moneda propia también. Es un error. No. ¿Qué le parece a Yo usted, he dicho lo siguiente, de la dolarización aunque no usted se nos sale, ha aclarado. No se sale, déjeme decirlo y repetir lo que siempre ha dicho, no se sale, y eso creo que alguna vez lo dijo el propio presidente de la República actual, no se sale sino en el caos y la anarquía, ¿sí? Y nadie quiere eso. Pero más o menos eso es lo que dijo Lenín Moreno. Bueno, primero tenemos que consolidar nuestras circunstancias internas. ¿Cómo usted aprecia, para terminar ya esto? Mire, Gonzalo, yo creo que son temas de interpretaciones. Yo sí considero, a diferencia de César Robalino, que fue sacado de contexto, cuando uno analiza todo el tema, no se habla de desdolarizar. Y le repito, porque sería un suicidio político para cualquier candidato. Claro. No para el tema del sería candidato una locura, Moreno, dice. para cualquiera de los probables presidentes, porque cualquiera de los candidatos puede ganar, sería una locura. Y además, el mismo presidente de la República en su momento lo ha dicho, la salida de la dolarización sería únicamente con un caos, porque aparte del caos económico y político se generaría una guerra civil. La gente no va a estar de acuerdo con eso, no le va a querer devolver los dólares que tiene. Entonces es muy complejo, es un sistema en el que se entró en su momento por las condiciones que existieron, que las hemos manifestado hace un momento, pero salir ahora es impensable, creo yo, y ahí simplemente lo que se pone dentro del tapete son las posibilidades, que dentro de las posibilidades siempre va a estar el tener un sistema de tipo de cambio fijo inflexible, porque lo que tenemos es un sistema de tipo de cambio fijo inflexible, y el otro esquema que sería tener un tipo de cambio variable que sería... Pero llevándoles al paredón a los presidentes que quieran emitir los billetes. Va a
a ser muy difícil, Gonzalo, y además es importante lo que dice César Robalino, porque entre las funciones del Banco Central no solo está la emisión de dinero, pues sino el manejo de la liquidez de la economía, y el manejo de la liquidez finalmente acaba siendo política monetaria, y la emisión, aunque en mínima cantidad de especies de pequeña denominación, termina siendo política monetaria, pero sobre todo el manejo de la liquidez. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el nuevo rol del Banco Central en una economía dolarizada. Y eso sí tiene que ver con lo que decían Fausto y con lo que decía César hace un momento, con el tema de qué es lo que hace el Banco Central para subir, bajar liquidez, el coeficiente de liquidez doméstica que mejor dicho, se creó en estos años. Entonces, todo eso es manejo de la liquidez de la economía, y el manejo de la liquidez es hacer política monetaria en ausencia de una moneda propia. Entonces, muchísimas gracias, economista Villacrés. Muchísimas gracias, economista Robalino. A ningún candidato del resto, a excepción del señor Lenín Moreno, se le ha ocurrido hacer declaraciones como el señor Lenín Moreno, aun cuando lo hayan sacado de contexto. Es que algunos como usted dice, César, porque los asesores les dicen eso, pues les dicen no hablen del tema, porque como hemos coincidido, el 98% de los ecuatorianos quieren al dólar, entonces ¿para qué van a tocar el tema? Pero ¿por qué toca el tema el distinguido amigo? Bueno, eso habrá que preguntarle, a Moreno. No es interpretación, amigo Villacrés, es un error, es un error en mi juicio. En su juicio, pero después coger una sola frase a mí sí me parece que es... Tiene que corregir el error el señor Gracias al economista Fausto Ortiz en Guayaquil, y en la misma ciudad al señor economista Larry Yumbana, presidente del Colegio de Economistas de esa jurisdicción. Hasta la próxima. Muchas gracias, caballeros. Ustedes han sido muy amables. Gracias. A todos, muchas gracias. Señoras